La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días a todas y todas las personas oyentes el día de hoy de su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado y dirigido por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. Su servidor, José Pablo Murillo Villalobos, les saluda y les desea un gran inicio de año. El día de hoy nos encontramos con un invitado especial, don Leandro Araya Leitón. Don Leandro es biólogo graduado de la Universidad Nacional y es licenciado en la licenciatura Gestión de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad. Contamos hoy con su maravillosa presencia para contarles de un tema muy importante, el cual se basa en la importancia de los invertebrados en la conservación ambiental de Costa Rica. Don Leandro, un saludo de tenerlo por aquí. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muchas Saludos. gracias, José Pablo. Un gusto estar por acá. Les agradezco el espacio. Créame que es un placer compartir con vos esta noche y con todas las personas que nos escuchen. Estamos a la orden. Excelente, excelente, Leandro. Así es. Bueno, estamos el día de hoy para conversar un poco más de cómo los invertebrados son una parte fundamental en lo que es la conservación del medio ambiente, en lo que es toda la conservación del suelo, en lo que es también cómo ellos se posicionan como una parte fundamental en la cadena trófica. También vamos a conversar algunos casos en Costa Rica acerca del Museo Nacional Costarricense, de cómo ellos tienen sus colecciones y demás. Y bueno, yo estoy más que agradecido con Leandro, que nos va a ampliar bastante en todo este tema. Entonces, bueno, Leandro, yo creo que tal vez podríamos empezar por el principio, como dicen. Tal vez si usted nos cuenta un poco sobre usted, siempre nos gusta iniciar el programa sabiendo y conociendo un poco más de nuestros invitados. Tal vez usted cómo se fue ligando a esta parte de la biología y más específicamente, ¿verdad? A su gran afición que es la entomología. Pero bueno, me imagino que son todos los grupos de animales y de plantas en general. Entonces yo creo que tal vez puede ser interesante si usted nos profundiza un poco en esa conexión que fue creando usted a lo largo de su vida para estar hoy día en donde está. Adelante. Claro, con mucho gusto. Sí, de hecho, bueno, creo que mi historia es bonita, ¿verdad? Para mí, yo me siento muy agradecido con las oportunidades que he tenido en Costa Rica, ¿verdad? Para desenvolverme en esta área que es la biología. Yo me considero un guía de turismo que cumplió su sueño de ser biólogo. Yo en el 2014 estudié en el INA, me gradué como guía de turismo general. Posteriormente, en el año 2018 tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional a estudiar biología. Me gradué como biólogo tropical. Posteriormente, cursé la licenciatura en gestión de recursos naturales y conservación de la biodiversidad. A lo largo de toda mi carrera, pude involucrarme con distintos grupos de animales. eh, Me refiero a su estudio, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar con aves, mamíferos, anfibios, reptiles y finalicé con insectos, que fue donde nació mi mayor pasión, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar para el museo el laboratorio, perdón, entomología acuática, el LEUNA. Ahí me desenvolví en el estudio, en el monitoreo, la identificación de eh, macroinvertebrados acuáticos. Posteriormente hice mi eh, práctica profesional para bachillerato, lo hice en el Museo Nacional, trabajando con el grupo Diptera, que son moscas. Entonces, a lo largo de mi carrera, como te mencionaba, me fui desenvolviendo o estudiando un poquito de todos los grupos. Eh, ya luego me enfoqué un poquito más en el tema de los insectos y actualmente estoy finalizando un trabajo de investigación con insectos del suelo. Ok, ok, no, no, excelente. Muchas gracias, Leandro, nuevamente por tenerte por aquí y compartir estas grandes experiencias. Yo quiero que tal vez usted nos diga cuál fue ese punto de inflexión, ¿verdad? Que a veces lo llamamos así, al decir, me quiero dedicar al estudio de los insectos y no, por ejemplo, al de los reptiles o al de las aves.
o qué fue eso tal vez que te llamó la atención, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, quiero aprender más, quiero conocer más de estos individuos, quiero saber cuál es su importancia. Y tal vez, bueno, lógicamente los reptiles y demás siempre es algo que nos gusta mucho, pero ¿qué fue eso que te llevó a estar más ligado, ¿verdad? A este grupo, a los insectos en general? Tal vez si nos contás un poco de estas memorias, de cómo te conectaste con ellos. Claro, de hecho, l- lo que más me fascina a mí de los insectos es su diversidad. Estamos hablando de que es el grupo de organismos más diverso del planeta. Y en un lugar como Costa Rica, con esa inmensa diversidad que tenemos en un territorio tan pequeño, puedes encontrarte bien un insecto nuevo, distinto, todos los días, ¿verdad? Em, en contraste con los demás grupos de animales, aves, mamíferos, anfibios y reptiles, su diversidad, pese a que es hermosa, también es grandiosa, es más reducida, ¿verdad? Entonces, esta, esta posibilidad que nos abren los insectos de poder observar nuevas especies, nuevos individuos todos los días, con solo prestar atención a nuestro alrededor, a las plantas, ¿verdad? Al suelo, demás, o algunos volando, eh, nos da esa posibilidad, ¿verdad? De ver siempre cosas nuevas. Entonces, por ese Claro. lado, me he ido como apasionando más por este grupo. También lo veo como un reto, porque no es sencillo. Como te mencionaba, es el grupo de animales más diverso del planeta, más de 1 millón de especies descritas a nivel mundial. No es fácil su identificación, conlleva mayores procesos. em, entonces, esto de hacerlo como un reto a mí me emociona, me gusta mucho. Yo considero que uno como biólogo, yo personalmente, es como jugar Pokémon, ¿verdad? De que andamos por la vida, encontramos un nuevo animal y ahora, ¿quién es este Pokémon, verdad? Entonces vamos allá, vamos a investigarlo, vamos a observarlo bien para ver si llegamos a dar con la identificación del espécimen que estemos observando. Claro, claro, claro. No, no, y me parece muy bueno este punto de vista suyo porque donde tal vez mucha gente vea que es un reto, que tal vez, ¿para qué me voy a involucrar en tantos si nunca voy a terminar, por ejemplo, de estudiarlos todos, ¿verdad? A comparación a los mamíferos que ya sabemos que están un poco más contabilizados, ya se sabe bien cuáles son, cuántos son y demás. Donde muchos tal vez dirían, bueno, no, quedémonos con esto, ¿verdad? Quedémonos aquí queditos y no nos embarremos más, digamos, de este nuevo conocimiento o de estar buscando más. Más bien vos encontrás en ello un reto y eso más bien una motivación extra a seguirlos buscando, a seguirlos estudiando. Y sí, como decís vos, ¿verdad? Y casi que cada día o muy seguidamente se están encontrando nuevas especies, nuevos grupos y demás. Entonces, eso es bueno, eso es algo que se diferencia bastante de algunos profesionales hoy día. Y creo que eso es algo bueno, creo que eso es algo bueno a la hora de querer ir más allá, a la hora de entender más también su función, entender por qué es tanta la diversidad, que de hecho esa es una pregunta que me surge bastante el día de hoy. Tal vez usted no la puede contestar, don Leo. ¿Por qué es que hay tanta diversidad de insectos? ¿Qué será que se diferencia, digamos, de los mamíferos? Bueno, sabemos que tal vez los mamíferos ocupan más área, ¿verdad? Entonces eso también puede haber un balance ecológico integrado en eso, ¿verdad? De que tal vez no hayan tantos por esto y eso. Pero ¿por qué es entonces es que los insectos son tan diversos y que hay cantidades abundantes de ellos? Ok, esto es un tema complejo, ¿verdad? Necesitaríamos mucho tiempo como para entrar en detalle, Claro. pero se basa en evolución, ¿verdad? Y la evolución se rige por aquellas especies que logran reproducirse, ¿verdad? Entonces, en términos de, bueno, los insectos como tal, su tasa reproductiva es muy alta, a diferencia de un mamífero que puede tener una, dos crías, ¿verdad? Ujú. Los insectos pueden poner muchísimos huevos y pueden haber muchísimas generaciones en poco tiempo. Eso es otra cosa, ¿verdad? Si contrastamos con mamíferos, un mamífero puede tener crías una vez al año, tal vez algunos puedan tener un poco más.
Sin embargo, los insectos pueden tener varias generaciones en un mismo año. Entonces, em, todas esas generaciones le dan paso o posibilidad, ¿verdad?, a que hayan mayores mutaciones. A ver, la evolución se rige por las mutaciones que se dan a lo largo de las generaciones. Una mutación en uno o algunos individuos le permite generar una característica nueva, una adaptación que le permite camuflarse mejor, no sé, le permite subsistir y reproducirse, ¿verdad? Quien no se reproduce se quedó en la línea evolutiva, quien se sigue reproduciendo continúa, ¿verdad? Entonces, esta tasa de natalidad, digamos, en términos de los insectos, da mayores posibilidades a que existan mutaciones que eventualmente le permitan a los insectos generar alguna característica que les permita adaptarse al entorno, sobrevivir y volverse a reproducir, ¿verdad? Claro. Entonces, de esta forma, bueno, eso, además de que los insectos han gobernado de casi que todos los hábitats del planeta, ¿verdad? Tal vez la Antártida sea la excepción, pero al estar tan distribuidos por todas partes y al haber tantas generaciones en tan poco tiempo, es relativamente sencillo para ellos diversificarse, ¿verdad? Más o menos por ahí. No, 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 excelente, excelente. Muy buena explicación porque sí, claro, o sea, es un contraste grande, ¿verdad? Cuando tal vez, como decís vos, en un mamífero solamente puede tener un par de crías por año. Sí, los insectos me imagino que pueden ser en cuestión de horas inclusive, ¿verdad? O bueno, Algunos sí, semanas. en pocos días pueden cumplir todo su ciclo. Desde el Imagínense, claro. huevo, larva, adulto, se reproduce y murió. Ujú. Leo, y vos también comentaste algo importante, el entorno. Cómo el entorno puede llegar a estar influenciando tanto positiva como negativamente la proliferación de estos insectos. Me imagino que tal vez un entorno más húmedo va a generar algunas características, un entorno más seco va a generar otras, y luego también podemos empezar a ver algunos patrones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de hojarasca, que para los cibernautas y radioescuchas que están escuchando hoy día el programa, bueno, la hojarasca no es nada más y nada menos que las hojas que se caen, precipitan al suelo y guardan humedad. Entonces, yo creo, Leo, que también podría ser interesante si vos nos comentás un poco cómo el entorno, cómo las diferentes condiciones climáticas y tanto bióticas como abióticas tienen injerencia directa o indirecta, ya nos vas a explicar, en la supremacía de estos insectos, digamos, en cómo ellos logran subsistir a lo largo del tiempo. Ok, vos mencionas algo muy importante, la humedad. Yo le comparto a mucha gente la idea de que el agua es vida. Donde Ujú. haya agua, siempre habrá vida, ¿verdad? Entonces, la humedad le permite a muchas especies, no solo de insectos, hablemos de las plantas. Todas las plantas necesitan cierto grado de humedad, ¿verdad? Para subsistir. Entonces, donde haya agua, es más factible para las especies pues prevalecer, sobrevivir, ¿verdad? En los medios, en contraste con un medio desértico. Sin embargo, Claro. en ambos ambientes siempre habrán especies, sin embargo, en los ambientes húmedos, como lo es el trópico, por supuesto que va a haber muchísimas más especies. Ujú. Entonces, ahora, bueno, también mencionas lo del tema de la hojarasca, ¿verdad? De la materia orgánica que proveen los bosques. Claro. A ver, em, entre mayor diversidad, no solo de fauna, sino de flora, haya en un lugar, es más factible que otras especies puedan prevalecer en esa área. A ver, también hay otras características que influencian esa prevalencia de ciertas especies en un lugar, ¿verdad? La latitud, el lugar, la región del planeta donde ellos estén habitando, eh, la altitud también, ¿verdad? Son muchos factores climáticos, ambientales, que pueden influir de cierta forma en la permanencia o en el desplazamiento de las especies.
Sí, por ejemplo, ahorita me surge también un comentario, una pregunta relacionado a este tema de la altitud. ¿Será que sabemos algún dato de decir, bueno, por ejemplo, digamos, en el Cerro Chirripó, en las alturas, ¿habrán insectos o no? O tal vez, digamos, no sé si existirá algún dato que diga a mayor de 3.000 o 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuesta más, digamos. Y me imagino que también por condiciones climáticas. No sé si tal vez podemos ligar eso por ahí, ¿verdad? Como para también dar una perspectiva holística del tema, de cómo la altitud también juega un papel interesante en la diversidad o en la abundancia de este grupo tan fascinante como el que estamos hablando, de los insectos. Claro, como te menciono, es todo un conjunto de factores ambientales quienes forjan cada hábitat, ¿verdad? Ahora, bueno, Ujú. estamos mencionando la altitud. Con la altitud también cambia la presión atmosférica, también Sí, cambia la temperatura. Eso influencia muchísimo la presencia de los insectos o de los invertebrados en general. Eh, por supuesto que va a haber cambios. A mayor altitud, eventualmente vamos a ver menos. Vamos a ver menos porque también la temperatura es baja. Entonces, si contrastamos un clima cálido, eh, con cierto porcentaje de humedad, con una presión atmosférica estándar, ahí es más fácil para ellos prevalecer. Sí, algunos grupos se van a adaptar, a desarrollar esas habilidades de sobrevivencia en regiones más altas, más frías. Sin embargo, sí, se podría decir que hay menos diversidad a mayor altitud, ¿verdad? claro, claro. Sí, sí, podemos hablar de que son variables completamente dependientes una de la otra, ¿verdad? A mayor altitud, pues menor diversidad y abundancia. Y eso es algo interesante, porque bien se dice que lo que no se conoce no se puede proteger. Entonces, en esta conversación ya vos has mencionado muchas partes interesantes, ¿verdad? El tema de la humedad, el tema de la altura, el tema de la materia orgánica también, cómo toda esa materia orgánica pudriéndose genera microhábitats para los insectos. Y yo creo que eso es interesante porque hoy día estamos viendo mucha deforestación, mucha fragmentación de los hábitats. Estamos viendo mucha impermeabilización de los suelos, que bueno, eso tiene injerencia completamente directa desde nuestro punto de vista, ¿verdad? De la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, el tema de la conservación de las cuencas hidrográficas y cómo esta impermeabilización de los suelos está generando una escorrentía superficial cada vez mayor y eso a su vez, aguas abajo en la cuenca baja, está generando inundaciones. Entonces, ¿cómo vemos tal vez que se está relacionando el agua con los insectos y también la fragmentación del hábitat y esta impermeabilización de los suelos? ¿Cómo cree usted, Leandro, que esto puede llegar a estar afectando la diversidad y abundancia que podamos estar teniendo hoy día aquí en Costa Rica? Y bueno, tal vez lo estamos centralizando un poquito más en el gran área metropolitana, ¿verdad? Que es la región un poquito donde más hay mayor urbanización. Entonces, tal vez si podamos hacer como una relación o una explicación directa, ¿verdad? De cómo cree usted que todos estos factores externos, antropogénicos, están afectando a la abundancia de los insectos. Sí, a ver, algo tal vez delicado de mencionar, por el simple hecho de que nosotros existamos, el ser humano me refiero, nosotros estamos generando un impacto al medio ambiente, ¿verdad? El planeta es el hogar de todas las especies y donde sea donde nosotros intervenimos, eh, estamos reduciendo el hogar de los reales nativos de acá, ¿verdad? Que son la flora y la fauna silvestre. Entonces, pues sí, la impermeabilización, la creación de ciudades, carreteras y demás, le estamos removiendo área que eventualmente ahí van a habitar otras especies, en este caso de los insectos, ¿verdad? Vos mencionabas, bueno, la hojarasca, la materia orgánica. Creo que los insectos del suelo están un poco infravalorados, como que no se les ha prestado suficiente atención. Sí hay muchos estudios al respecto, sin embargo, su protección no ha sido tan enfatizada a lo largo de la historia y de la ciencia en general. Hay muchísimos
insectos o artrópodos que habitan en el suelo, que permiten la degradación de la materia orgánica. Ellos la fragmentan para permitirle a hongos y a bacterias cumplir con el ciclo del nitrógeno. Todo esto favorece a que hayan nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Em, Otros organismos también se encargan de crear como pequeños canales, pequeños túneles en el suelo que le permite el intercambio gaseoso entre el medio externo y el suelo. Además, permiten la infiltración del agua. Entonces, hay muchísimos grupos que favorecen enormemente la calidad, la salud del suelo, de los cuales, mm, a ver, no se les ha dado la importancia que tienen en realidad. Yo, de hecho, pienso que los polinizadores, si bien es cierto que son indispensables, ¿verdad? Gracias a ellos se poliniza el 70% de las plantas a nivel mundial. Ellos no están solos. Hay muchísimos otros grupos de animales que también ejercen servicios ecosistémicos desde otras áreas. O sea, no, los insectos no son solo buenos para polinizar, también ayudan a la preservación del suelo, incluso la preservación del agua, como vos mencionabas. Para muchos es desconocido el que dentro del agua, en los ríos, en las quebradas, hay una diversidad riquísima, enorme de insectos y otros invertebrados que también contribuyen a la calidad de estos cuerpos de agua. Entonces es importante prestarle atención, darle la importancia que se merecen a todos los grupos en general, a los insectos en general. Sí, 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 completamente. Bueno, no, no, excelente, excelente. Y muy buena apreciación. De hecho, bueno, si pudiéramos ampliar todos los temas, mencionaste algunos que voy a rescatar, ¿verdad? Porque creo que son interesantes. Por ejemplo, el tema de este intercambio gaseoso, este ciclo del nitrógeno y cómo, por ejemplo, hoy día las grandes industrias agrícolas nos han hecho pensar que los fertilizantes son la clave cuando en realidad no, cuando en realidad, bueno, lógicamente ayudan a la planta o al cultivo a crecer, eso no lo vamos a negar, pero son fertilizantes químicos, ¿verdad? Que a la hora de no tener un suelo sano, este, se tiene que recurrir a estos fertilizantes químicos que luego terminan en los ríos, terminan haciendo eutrofización. Ahorita podemos hablar un poco de eso. Luego también creo que algo muy interesante que también vos mencionaste es que tal vez están infravalorados, ¿verdad? Los artrópodos, los insectos de suelo están infravalorados. Tal vez ahí también podemos tocar un poco la rama de la educación ambiental. Bien sabemos que desde pequeños, ¿qué es lo que se nos dice? Aplástelo, aplaste el insecto, ¿verdad? Matemos al insecto. Entonces, eso también es otro eje. Y luego también está otro eje de los que comentaste, de los macroinvertebrados bentónicos, de estos macroinvertebrados que yacen en los cuerpos de agua, en los diferentes cauces, llámese ríos, arroyos, lagos, y cómo ellos degradan la materia orgánica. Entonces, Leo, yo creo que tal vez podría ser interesante si también vamos hablando un poco en esos tres ejes de acción. No sé si querés hablar un poco del tema de la agricultura, de cómo la agricultura, los monocultivos, ¿verdad? Podemos hablar de casos aquí en Costa Rica, sabemos de las piñeras, sabemos de hortalizas por el lado de Cartago también. ¿Cómo, cómo se ha visto o qué estudios se conocen al respecto también en cafetales, ¿verdad? Este, ¿Qué estudios se conocen al respecto y cómo está la relación entre uso de agroquímicos o fertilizantes y también la abundancia de insectos y cómo estos se relacionan ya sea positiva o negativamente? Sí. A ver, en esto pienso en un tema que me parece que es, de cierto modo, a veces como hasta cultural. El tema de la materia orgánica, de la hojarasca como tal, ya sea que tengas un cultivo o en tu jardín, ¿verdad? Vemos hojarascas, vemos materia orgánica y, ay, qué feo se ve eso, mejor quitémoslo, lo acumulo por allá y le prendo fuego. Porque es la salida más fácil a la gente, porque se ve más bonito estando limpio, ¿verdad? Sí, Sin embargo, muchas personas ignoran
que ese recurso, o sea, es que es un recurso enorme la materia orgánica. O sea, lo que las plantas necesitan para sobrevivir, lo que necesitan para alimentarse y crecer, ¿verdad? Bien está ahí, está dentro de la materia orgánica. Si dejamos la materia orgánica tal cual donde está, entre insectos, hongos y bacterias se van a encargar de cumplir con todo el ciclo necesario para alimentar esas plantas. Ahora bien, eh, ¿por qué no se usa o por qué no se aplica tanto en monocultivos, verdad? Ya estamos hablando de cultivos a gran escala, ¿verdad? Como te digo, como para facilitar procesos, para ellos es más fácil remover toda la materia orgánica, prenderle fuego y venir con los agroquímicos y tirarlos directamente al suelo. Esto afecta directamente a los grupos de invertebrados del suelo. Este, además de que afecta directamente al suelo como tal. Cada vez, al pasar de los años, de que ellos solo eh, a ver, quienes están cultivando están agregando nada más una y otra vez y otra vez y otra vez esos agroquímicos, están desplazando todos los organismos nativos del suelo, ¿verdad? Todos los que están ahí los están desplazando o incluso matando. Entonces dejan de cumplir sus roles ecosistémicos, degradación de materia orgánica, como te mencionaba, ayudar en el ciclo del nitrógeno, aireación del suelo, infiltración de agua. Todo eso lo Ujú. empezamos a evitar, ¿Verdad? entonces empezamos a degradar el suelo. Hay mayor radiación solar en el suelo, se empieza a compactar, se hace más rígido, ya hasta para las propias plantas es hasta poco viable crecer ahí mismo, ¿verdad? Claro, Eso, con las raíces, ¿verdad? además de que estamos haciendo una acumulación extrema de agroquímicos en el suelo, que antes mencionaste una palabra importante, eutrofización, ¿verdad? Que es esa acumulación enorme de agroquímicos, ¿verdad? De nutrientes. De nutrientes que más bien terminan entrando al manto acuífero y contaminando nuestras aguas. Ujú. Entonces, si bien con los agroquímicos estamos produciendo mayor cantidad de cultivos, estamos erosionando el suelo y estamos contaminando nuestras aguas y estamos desplazando y matando a muchísimas especies importantísimas dentro de los ecosistemas. Que bien, con cultivos orgánicos, que si bien tal vez a grande escala es un poco más difícil de tratar, eh, con un uso adecuado de estos desechos, o no es que no son desechos, sino de esta materia orgánica que producen los propios cultivos, ¿verdad? Podríamos estar aprovechando y tener cultivos más saludables, tanto para nosotros como para el medio ambiente. Claro, 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 claro que sí. Y entonces esto nos lleva al segundo tema del que mencionábamos ahora, ¿verdad? El tema de la educación ambiental. ¿Cómo cree usted, Leandro, que tal vez podamos realizar algún cambio en el chip, ¿verdad? Como siempre se habla, cambiemos el chip de las personas. ¿Cómo podamos, bueno, sabemos de que hay diferentes métodos de agricultura, está la agroecología, están los sistemas silvopastoriles, están diferentes tipos, medios de cultivar alimentos, pero ¿cómo tal vez cree usted que podamos llegar a ser plenos con esta visión holística de que vivamos con los insectos, reduzcamos los agroquímicos, reduzcamos los fertilizantes químicos para poder lograr vivir en coexistencia con estos seres, vivir con esta materia orgánica que bien hemos hablado de la importancia que tiene para el suelo, para la microbiota, de todos de todos los microorganismos también que habitan en él. Entonces, tal vez, ¿cómo cree usted que puede ser una buena estrategia? Estamos hablando de que ya esto es bueno empezarlo desde las pequeñas generaciones, pero tal vez creo que es bueno, ¿verdad? Que usted nos mencione desde su punto de vista cómo podría ser algo interesante de empezar a implementar, ¿verdad? Puede ser tal vez pequeñas parcelas, de implementar en algunos sectores y puede ser por ese estilo. Yo creo que tal vez usted nos puede ampliar un poquito más en ese rubro de educación ambiental enfocada a este grupo tan biodiverso como estamos venido hablando. Si bien mencionaste
hay que empezar desde los más pequeños, ¿verdad? Que son los niños. De hecho, yo creo fielmente de que en Costa Rica debería de implementarse a través del MEP talleres de concientización, de educación ambiental, buscar la forma de sensibilizar a los niños de que, si bien es cierto que tenemos que tenerle respeto a los insectos y precaución en algunos casos, no hay que satanizarlos, por decirlo de algún modo, a como se ha hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque Ujú. generaciones atrás se han encargado de crear cientos de mitos a través de insectos o de otros artrópodos que generan miedo. Ese miedo es el que hace que la gente genere como desprecio hacia estos grupos de animales y cualquiera que ve uno es matémoslo, ¿verdad? Unas van con el veneno o el chancletazo. Entonces, empezar por los pequeños, como te digo, ojalá a futuro podamos tener un programa dentro del propio MEP que, que pueda transmitirle esa confianza o esa sensibilidad a los niños de que los insectos no son malos, de que ellos cumplen roles súper importantes en nuestros ecosistemas, ¿verdad? Otra forma que se me ocurre como para que la gente se vaya integrando, ¿verdad? A esta visión de la conservación, ya sea que tengan su propio jardín, que a través, no sé, de municipalidades, asociaciones de desarrollo, promover talleres para ayudarle a las personas a que cultiven a pequeña escala algunas cositas de una manera orgánica en sus propias casas, o ya sea que se hagan cultivos a nivel comunal, ¿verdad? Sería muy bonito, creo que sería muy enriquecedor. Lo importante es integrar a las personas, ¿verdad? Que Claro. para que realmente lo interioricen, hay que vivirlo, ¿verdad? Hay que vivirlo, hay que estar ahí, de alguna forma, brindar nosotros nuestro granito de arena, hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta para poder nosotros luego proyectarlo hacia las demás personas. Sí, sí, sí. Y de hecho, Leo, ahora que usted menciona lo del MEP, ¿verdad? De que el MEP, para también para los radioescuchas y cibernautas que nos están siguiendo de afuera, ¿verdad? El MEP es el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Y algo interesante que decís vos es que hay que inculcarlo desde la primaria. Y a mí también me surge, justamente cuando te estaba escuchando hablar, me surge este pensamiento de decir, ¿cómo Costa Rica con este alto grado de biodiversidad que se habla que es del 5 al 6% de la biodiversidad mundial, cómo el Ministerio de Educación Pública no tiene un programa de educación ambiental enfocado a animales en general, ¿verdad? Sabiendo que Costa Rica es una riqueza ecosistémica viva y latente, que muchas personas alrededor del mundo vienen a Costa Rica a ver eso, ¿verdad? A ver la naturaleza, al fin y al cabo, a turistear. Y cómo es posible que, que no se tenga algo así, ¿verdad? Entonces, ojalá que con los años se empiece a implementar. Yo creo que se han venido haciendo algunas estrategias también en municipalidades, ¿verdad? Se ha venido trabajando un poco, pero no tanto, no tanto como siempre se presume que Costa Rica es la Costa Rica verde, que Costa Rica es un país megadiverso, que lo es, pero cómo no se ha explotado esa parte, ¿verdad? No sé si tienes algún comentario de esa parte por ahí. Sí, sí, me parece que es sumamente importante esa sensibilización de cuidar lo que tenemos. Porque Sí, muchos, a ver, como vos decís, muchos hablan, sí, el 5% de la biodiversidad del planeta. Sí, que qué bonito, pero ¿y qué estamos haciendo para protegerla, verdad? ¿De qué forma yo puedo dar mi granito de arena? Y un sí, dato, que me parece relevante, los claro, insectos representan el 70% de toda la fauna de Costa Rica, vea usted. para que te hagas una idea. O Ujú. sea, tenemos Bueno, una diversidad absurdamente grande. De hecho, se estima que tenemos alrededor de 250.000 especies, o sea, que habitan en el país. No todas están descritas, no todas están documentadas formalmente, digamos. Así tal cual, 66.000 son las que tenemos.
pero se estima que podremos llegar a tener 250.000. O sea, estamos hablando de una cuarta parte de la diversidad de insectos del mundo. O sea, Increíble. es increíble. Entonces, datos de este tipo creo que son importantes para que la gente se haga una idea, realmente haga un poquito de conciencia y le tome ese aprecio a estos grupos y a la fauna en general, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Ahora, Leo, yo creo que también podría ser interesante si nos movemos un poco. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de los artrópodos, de un poco de la parte continental, de la parte terrestre. Ahora movámonos un poco a la parte acuática. Bueno, el otro día, bueno, hace poco estuvimos hablando de los macroinvertebrados bentónicos, ¿verdad? Justamente también en este programa. Entonces yo creo que tal vez puede ser interesante que usted nos explique un poco acerca de estos macroinvertebrados bentónicos, qué significa eso, bentónicos. También podemos aunar un poco en el índice BMWP, en el índice biológico de monitoreo de calidad de agua. Y yo creo que podemos llevar un poquito la conversación como por ese hilo. Ok, Entonces, adelante. excelente. Sí, este es un grupo que amo. Me encantan los macroinvertebrados acuáticos, bentónicos, como vos los llamás. Bentónicos porque viven en la superficie, o a ver, en el suelo, o en las rocas, o entre la materia orgánica, dentro de los ríos, bueno, cuerpos de agua dulce. eh, Quebradas, ríos, lagos, lagunas, estanques, ¿verdad? Donde sea que hay este tipo de agua, usualmente hay mucha vida. Este, esto del índice BMWP que mencionas, esto es un índice biológico. Él nació o surgió en Inglaterra en los años 70. Posteriormente, bueno, bastante posteriormente, en el año 2007 ya se establece formalmente eh, para Costa Rica, ¿verdad? El BMWP CR, como se llama acá, BMWP quiere decir Biological Monitoring Party. Entonces, es un estudio biológico en el que se monitorea la diversidad de invertebrados acuáticos que hay en una región, ¿verdad? Entonces, esto consiste en realizar un muestreo, ya sea si hablamos de un río, vamos al río con una red, se, se sumerge en el agua, se remueven piedras, hojarasca, los bordes del río, e incluso por observación directa se pueden colectar algunos ejemplares. Ya esto posteriormente se lleva a un laboratorio. En el laboratorio se identifican a nivel de familia. Hasta el momento en Costa Rica solo hace falta la familia, no es necesario llegar hasta la especie. Sin embargo, ya se está conversando, digamos, como para bajar a nivel de género. Eh, de momento, bueno, con las familias, lo que se hace es, las familias están catalogadas según su sensibilidad a la contaminación. Entonces, en relación con las familias que yo encuentre, o sea, las que están presentes en un tramo de un río, yo puedo estimar cuál es la calidad de esa agua. Si encuentro muchas especies que sé que son muy vulnerables, que sé que no están en cualquier lugar, esa agua está limpia, tiene muy buena salud. Si en cambio encuentro familias que más bien son muy resistentes, que están en todas partes, esto, bueno, y en ausencia de otras que sean susceptibles, esto me indicaría que el agua está con cierto grado de contaminación. Entonces, básicamente se estudian todas las familias que hay, todas tienen una numeración, con base en esa numeración se hace una suma, esto me da un número con el cual ya se puede categorizar la calidad de esa agua. Excelente, excelente. No, 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 muy buena explicación sobre qué corresponde este índice BMWP. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esa materia orgánica que está en el río, esa hojarasca, buscar debajo de las piedras, son los pequeños refugios que usan ellos este, para cubrirse un poco de lo que es la corriente de ese cuerpo de agua. Y algo que quiero mencionar aquí, que de hecho siempre lo hemos mencionado, es la diferencia entre un muestreo biológico, como lo es el índice BMWP,
y un muestreo físico-químico. El índice BMWP, y tal vez ahora Leo, usted nos puede ampliar un poco más, pero lo que siempre se ha dicho, y así es, ¿verdad? Es que el biológico nos da una perspectiva de cómo ha estado el río o el cuerpo de agua, en este caso, de agua dulce, que bien lo mencionabas vos, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque podemos ver los animales o estos macroinvertebrados que han estado viviendo en él. Mientras que el físico químico es una representación únicamente del momento cuando fue tomada la muestra, como si fuera una foto, como si fuera una fotografía. Entonces esa es la gran diferencia también para que nuestros cibernautas y radioescuchas comprendan, ¿verdad? Un poco más la diferencia entre qué conlleva un muestreo físico-químico, que es tomar una muestra, medir algunos parámetros, temperatura, turbidez, sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos, la DBO, la DQO, mientras que el muestreo biológico es, como bien dice Leo, recopilar ejemplares para llevarlos a estudiar y ver en cuál categoría están. No sé, Leo, si tienes algún comentario acerca de eso, tal vez algo que nos puedas ampliar en este tema de cómo se diferencia un muestreo biológico con el índice BMWPCR y un muestreo físico-químico en diferencia y el contraste, ¿verdad? Desde tu punto de vista, yo creo que podría ser interesante. Claro, de hecho es un punto indispensable que acabas de tocar, ¿verdad? Eso no lo mencioné, lo del muestreo físico-químico, que de hecho van de la mano. Ujú. De hecho, creo que uno sin el otro no es suficiente. Estos muestreos se realizan en conjunto. El mismo día, a la misma hora, mismo lugar, está un grupo con el muestreo biológico y el otro con el grupo con el estudio físico-químico, ¿verdad? Ambos parámetros, tanto biológicos como físico-químicos, se contrastan, ¿verdad? Todo esto provee información importante sobre la calidad del río, porque el biológico, si bien los insectos nos están dando una perspectiva, ¿verdad? Con base en su presencia, el muestreo físico-químico ya nos ahonda un poquito más a fondo eh, los parámetros que tiene esa agua y en los cuales estos individuos que yo acabo de encontrar con el muestreo biológico pueden subsistir, ¿verdad? Entonces, por eso es como sumamente importante que se hagan en conjunto siempre. Claro, claro. Uno no es más que el otro, ni el otro es más que uno, ¿verdad? Sí, si tal vez dijéramos que, bueno, pero estamos cortos de tiempo o cortos de materiales, ¿cuál cree usted, Leo, así a criterio experto, cuál cree usted que nos pueda dar una mejor valoración de calidad del agua, del cuerpo de agua que estamos muestreando? Si solo pudiéramos hacer uno, sabemos que, y como ya lo hablamos, sabemos que los dos son muy buenos, pero si solamente pudiéramos hacer uno, ¿cuál crees vos que podría ser el mejor, digamos? Yo me iría por el biológico, puesto que el biológico con una red y por supuesto conocimientos, porque todo es un procedimiento que hay que llevar a cabo y luego la identificación y demás. Sin Claro. embargo, quienes están viviendo en ese río, habla Mm, muchísimo del río, ¿verdad? Si contrastamos con el muestreo físico-químico, estos muestreos usualmente son relativamente costosos. Hay que llevarlos a un laboratorio especializado para realizar todos los parámetros, que puede tardar X cantidad de tiempo, ¿verdad? En ser procesados. mm. Em, no es que uno sea mayor, mejor que el otro, ¿verdad? En este caso me pusiste a elegir, yo como Claro, claro. biólogo me voy completamente por el estudio biológico, ¿verdad? Eh, Sin embargo, ambos son importantes. En Ambos este son. caso, Sí, digamos, sí. en este ejemplo que me das, sí me iría por el biológico. Sí, sí, excelente. Bueno, no, Leo, muchísimas gracias, por toda esta explicación. Y yo creo que podríamos pasar a otro tema interesante que muy poca gente conoce y que vos al inicio mencionaste que hiciste la práctica profesional supervisada en este tema que vamos a hablar. Y es el tema del Museo Nacional y sus colecciones. ¿Qué significa colecciones dentro del mundo de los insectos? ¿Qué significa este estudio? ¿A dónde lleva este estudio? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de tenerlo? Yo creo que podríamos hablar un poquito, ¿verdad? De manera integral en todo ese aspecto, lo que conlleva el trabajo arduo, que me imagino que ha sido bastante arduo, del Museo Nacional a lo largo de los años, de identificar, de recolectar,
en diferentes sitios del país. Y yo creo que puede ser bastante interesante que usted nos amplíe en este tema, nos ponga en contexto para todos los cibernautas y radioescuchas que nos siguen en el programa de hoy. Muy bien. Empezaré con mencionar que la colección de insectos del Museo Nacional de Costa Rica es la más grande de Centroamérica, albergando más de 3.200.000 ejemplares. Gran- Es enorme, es un recurso invaluable para la humanidad. Esto ha sido un trabajo de muchísimos años. Cabe mencionar que esto lo inició el INVIO. El INVIO fue una institución que fue la promotora, ¿verdad?, de todo este legado de la colección de insectos que tiene el Museo Nacional. Sin embargo, el INVIO ya hace unos años cerró y le dejó todo ese legado al Museo Nacional. Entonces, desde entonces, el Museo Nacional se ha hecho cargo de realizar monitoreos, colectas, estudios, publicaciones. De hecho, esta colección es de acceso al público. De hecho, ellos tienen su propia página web. Ahí se puede consultar por especímenes. Muchos investigadores, incluso internacionales, hacen uso de estas colecciones. Si ellos realizan una solicitud formal de que estoy estudiando un espécimen específico, veo que ustedes tienen en stock, me podrían proveer con una patita, así te lo pongo. Con una patita de un insecto se puede hacer muchísimo de investigación. Eh, Más ahora ¿Cómo con qué? todo todo el auge, ¿verdad? Este, de la genética. Hoy Ujú. en día, de hecho, no basta con solo ver un insecto y identificarlo con sus caracteres morfológicos, eh, simplemente por cómo se ve, la forma que tiene, sus colores, sino que hace falta aún ir más adentro en su genética, hacer una secuenciación genética y hacer una comparación con las bases de datos a nivel internacional. Esto debido a que hay muchas especies crípticas. Esto quiere decir que hay varias especies que evolucionaron de forma independiente, al final terminaron siendo morfológicamente, fenotípicamente, digamos, idénticas, pero genéticamente son distintas. Esto sucede Mm. mucho en el mundo de los insectos. Entonces, de hecho, el Museo Nacional recibe algunos grupos de estudiantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allá en algún momento. Bueno, como le mencioné, yo fui uno de los estudiantes que hizo su práctica ahí. Entonces, ellos le proveen ese recurso tanto a investigadores a nivel nacional como internacional, nacional y algunas instituciones, ¿verdad? Como en nuestro caso la Universidad Nacional y otras instituciones educativas. Claro, claro. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? De la importancia de estos grupos y de cómo nos está faltando educación ambiental en estos temas. ¿Qué se va a imaginar uno que el Museo Nacional tiene la colección más grande a nivel de Centroamérica en este tema, ¿verdad? Es algo que tal vez no hemos escuchado mucho, me incluyo, y es algo que está pasando muy desapercibido, y es algo que se debe de involucrar más a las personas a conocer más de este tema. Ahora bien, Pues, Leo, yo creo que puede ser interesante también, ¿verdad? Bueno, ya sabemos un poco de para qué se pueden llegar a conocer estos especímenes. Sirven para la investigación, sirven para conocer genéticamente si son iguales o si son diferentes en algunos aspectos. Pero me gustaría saber si vos sabes un poco de la historia de cómo el INVIO se relaciona o tiene esta primera ímpetu de buscar un poco más, de empezar estas colecciones. También sé que, por ejemplo, estas colecciones tienen que estar a una temperatura específica. No es nada más recolectarlos y simplemente guardarlos en un frasco. Entonces yo creo que también un poco más la parte técnica de todo este sistema encadenado desde que se recolecta, se debe marcar el sitio donde se recolecta, cuál es el procedimiento para que el ejemplar no se pudra, digamos. Yo creo que también podría ser interesante
escucharlo de voz de primera mano que estuviste por allá. Sí, es todo un proceso, ¿verdad? En lo que es la preservación de especímenes para colecciones entomológicas. Hay muchísimas metodologías, no voy a ahondar en eso, es muy profundo, ¿verdad? Metodologías de colecta. Esto se hace a nivel nacional, se llevan, bueno, se colectan, ya sea que se preserve en alcohol, que es como lo más común, o lo otro se colectan de una forma distinta en seco, ¿verdad? Dependiendo del espécimen. Em, Se llevan al museo. En el museo se montan en alfileres entomológicos, se les da la forma, ¿verdad?, que van a tener al final. Y luego se llevan a un horno en el cual ellos se desecan, ya pierden toda la humedad que les puede quedar en su cuerpo y ya él queda con la forma final. Estos insectos luego, bueno, todo el museo, bueno, la colección de insectos del museo está no refrigerada, pero bueno, como con aire acondicionado, ¿verdad? A cierta temperatura que es bajita, para impedir que algunos hongos se los puedan comer o otros insectos, ¿verdad? Todo tiene que estar súper bien fumigado para evitar que, qué sé yo, termitas se coman la madera o los propios insectos. Y como te digo, el mayor enemigo de las colecciones son los hongos. Entonces todo eso se tiene que preservar muy bien. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué preservar insectos? ¿Por qué estudiarlos? A ver, sin los insectos no estaríamos nosotros en este planeta. Ellos son los responsables de la vida de muchísimas especies, incluyéndonos en este planeta. Entonces, esto está ligado muchísimo a la agricultura. De hecho, en Costa Rica los agrónomos están súper metidos, súper dentro de la entomología, porque es muy importante conocer tanto las especies benéficas, o sea, cuáles son las que le proveen beneficios a las plantas, polinizadores en general, también con las plagas, ¿verdad? Hay que conocer muy bien qué plagas están afectando, qué cultivos, qué alternativas podríamos generar para minimizar el impacto de estas otras especies, de qué forma podríamos tal vez atacar o reducir la población de la plaga sin afectar al resto de especies, porque eso es un problema enorme, ¿verdad? Los insectos se están viendo en una crisis global eh, por nuestro uso de los agroquímicos en general. Para Sí, nosotros es muy fácil ir y fumigar toda una plantación de banano o de piña, ¿verdad? Eliminar todo lo que hay ahí con tal de que nada nos afecte, sin tomar en cuenta de todo el resto de otras especies que tal vez serán hasta benéficos para el ecosistema. Entonces, sí. la tenencia de estas colecciones nos permite a nosotros ahondar en el conocimiento de cómo gestionar nosotros las poblaciones con tal de beneficiarnos nosotros sin perjudicarlos a gran medida a ellos. Entonces creo que el envío nos ha dejado un legado enorme em, a Costa Rica y al mundo, porque como te digo, estas colecciones son para todo aquel que desee investigar, que desee ahondar en la entomología. Excelente, excelente apreciación y muy completa también la explicación en general. Me imagino que también desde el punto de vista biotecnológico, ¿verdad? También los insectos son sumamente importantes. Muy bien. Bueno, Leo, nos estamos yendo un poquito de tiempo, entonces me gustaría pedirte una reflexión final. ¿Cómo ves vos a futuro el tema de la biología, el tema de todo lo que hemos hablado de la conservación del hábitat, de la diversidad de insectos, cómo esto se relaciona y demás? Y yo creo que también podría ser interesante para todos escuchar una breve reflexión final de parte tuya. Algo muy bonito que le digo a la gente es, no hace falta ser biólogo para amar la naturaleza. Creo Ujú. que es bueno que todos nos sensibilicemos un poco, que entendamos que cada ser vivo es importante en este planeta, que nos necesitamos mutuamente los unos a los otros, que tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que buscar la forma de reducir nuestro impacto al medio ambiente.
Y creo que empezar por apreciar un poquito más a estos grupos que han sido un poco discriminados a lo largo de la historia, ¿verdad? Por temas de temores más que todo. Este, Creo que si sacáramos el rato para acercarnos un poco a observar un insecto más de cerca, les aseguro que se llevarán una gran sorpresa. Van a ver muchísimos patrones, formas, colores, comportamientos, cosas bellísimas que vale la pena apreciar y vale la pena cuidar. Excelente, excelente. Bueno, agradecerle nuevamente al compañero Leandro Araya Leitón, biólogo, licenciado en Gestión de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, por compartir este espacio con nosotros. Recordarles a todos que tengan un muy feliz inicio de año, un muy buen sábado el día de hoy y recordarles siempre que estamos aquí todos los sábados con nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Leandro, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un placer estar por acá. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los cibernautas y radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy.